Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en otro tema apasionante del mundo de las celebridades. Hoy, como ya lo saben por el título, vamos a desmenuzar un suceso que ha dado mucho de qué hablar, un evento que involucra a nuestro querido y admirado Can Yaman, y por supuesto, una buena dosis de misterio, especulaciones y la siempre presente e inevitable reacción del Internet. Sí, amigos, vamos a hablar a fondo de la famosa picadura de abeja, la consecuente hinchazón que sufrió el actor turco y, por supuesto, de todos los rumores, teorías y debates que esta situación ha generado. ¿Están listos para un análisis exhaustivo? Porque yo sí, y con muchas ganas. Pero antes de comenzar a analizar cada detalle de esta intrigante historia, quiero recordarles, una vez más, la importancia de suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos, de estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo y de sumergirse en las noticias más recientes y relevantes. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este enigma. Todo comenzó como suele suceder en la era digital, con una simple foto. Una foto que en cuestión de horas se viralizó a una velocidad vertiginosa, recorriendo las redes sociales y los medios de comunicación de todo el mundo. En esa imagen se podía apreciar a Can Yaman, nuestro galán turco favorito, con una evidente hinchazón en el rostro, específicamente en la zona del ojo y mejilla. La imagen, por supuesto, generó inmediatamente una ola de preguntas, especulaciones y, como era de esperarse, rumores de todo tipo. El Internet, ese vasto y complejo ecosistema donde la información fluye a raudales y la imaginación no tiene límites, se encendió en cuestión de minutos. ¿Qué le había pasado a Can Yaman? ¿Un accidente imprevisto? ¿Una pelea callejera? ¿Una nueva y secreta intervención estética? ¿Una reacción alérgica a algún alimento o medicamento? Las preguntas inundaron las redes sociales, los foros de discusión y los comentarios en las publicaciones relacionadas con el actor. La incertidumbre y la especulación se apoderaron de la conversación, creando un ambiente de expectación y curiosidad que mantuvo a sus fans y a los medios de comunicación en vilo. La verdad, como suele suceder en estos casos, resultó ser mucho más sencilla y, quizás, menos dramática de lo que muchos habían imaginado. La explicación que finalmente se confirmó y se difundió ampliamente fue que Can Yaman, durante una de sus actividades cotidianas, ya sea durante un entrenamiento, una sesión de fotos al aire libre o simplemente paseando, había sufrido la picadura de una abeja. Sí, así como lo escuchan. Una simple picadura de abeja. Y lamentablemente su cuerpo, como suele suceder en algunas personas, reaccionó con una hinchazón considerable en el rostro. Pero ¿por qué una picadura de abeja, un evento tan común y aparentemente trivial, generó tanta expectación y desató una ola de rumores y especulaciones? La respuesta, como veremos, se encuentra en la confluencia de varios factores clave que, combinados, crearon la tormenta perfecta mediática. En primer lugar, debemos considerar la fama de Can Yaman. El actor turco es una estrella internacional, con una base de fans enorme, apasionada y extremadamente activa en las redes sociales. Cualquier cosa que le suceda, por trivial que parezca, se convierte en noticia y genera interés en todo el mundo. Su éxito en series como Erkenci y Dolunay le ha granjeado una legión de seguidores que siguen cada uno de sus pasos, desde sus proyectos profesionales hasta sus actividades personales y su vida privada. En segundo lugar, el misterio que rodea la vida privada de Can Yaman también contribuyó a la proliferación de rumores. El actor, conocido por su profesionalismo y discreción, suele ser bastante reservado en cuanto a su vida personal, lo que alimenta la curiosidad de sus seguidores y la especulación de los medios de comunicación. Esta reserva, aunque comprensible, crea un vacío de información que inevitablemente es llenado por la imaginación y la especulación, creando un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de rumores y teorías infundadas. En tercer lugar, la naturaleza humana y nuestra fascinación por el drama también juegan un papel importante. Nos encanta el drama, nos encantan las historias con giros inesperados, y una simple picadura de abeja, por más común que sea, no parecía lo suficientemente interesante para muchos. La expectativa de algo más impactante, de una historia con más intriga y emoción, llevó a muchos a buscar explicaciones alternativas, a crear teorías más elaboradas y, en algunos casos, a inventar historias completamente falsas.
Entonces, ¿qué sabemos con certeza sobre este incidente? Podemos afirmar con total seguridad que Can Yaman fue picado por una abeja. Sabemos que sufrió una reacción alérgica, manifestada en la hinchazón de su rostro. Sabemos que, como cualquier persona que sufre una picadura de abeja, probablemente recibió tratamiento médico para aliviar los síntomas y controlar la reacción alérgica. Y por supuesto sabemos que la foto de su rostro hinchado generó una gran cantidad de comentarios, especulaciones y debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ahora adentrémonos en algunos de los rumores que surgieron a raíz de esta situación y analicemos su veracidad y credibilidad. El rumor más común y quizás el más descabellado fue que Can Yaman se había sometido a una nueva intervención estética y que la hinchazón era producto de este procedimiento. Este rumor se basaba en la suposición de que la hinchazón era demasiado exagerada para ser producto de una simple picadura de abeja. Se argumentaba que la hinchazón en el ojo y la mejilla era desproporcionada y que, por lo tanto, debía ser producto de algún tratamiento estético. Sin embargo, como bien sabemos, cada cuerpo reacciona de manera diferente a las picaduras de insectos y a cualquier otra sustancia o agente externo. La sensibilidad de cada persona a las picaduras de abejas varía considerablemente, y algunas personas, por sus características personales, por predisposición genética o por alguna alergia preexistente, pueden experimentar reacciones más severas que otras. Es perfectamente posible que Can Yaman, por alguna de estas razones, haya tenido una reacción alérgica más pronunciada, lo que explicaría la hinchazón visible en su rostro. Además, es importante destacar que en el mundo de la medicina estética, existen procedimientos que pueden generar inflamación en la zona tratada, pero la hinchazón característica de una picadura de abeja, con su rápida aparición y su distribución irregular, es muy diferente a la que se produce después de una intervención estética controlada. Otro rumor, aunque menos extendido, fue que la hinchazón era producto de un accidente durante el rodaje de alguno de sus proyectos. Este rumor, en mi opinión, es menos probable, ya que por lo general, los accidentes en los sets de rodaje suelen ser mucho más aparatosos y mediáticos. Las productoras y los equipos de filmación suelen ser muy cuidadosos con la seguridad de sus actores y toman todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Además, si se hubiera producido un accidente durante el rodaje, la noticia habría sido difundida por los medios de comunicación y la productora habría emitido un comunicado oficial al respecto. En este caso, la explicación de la picadura de abeja parece ser la más plausible y la que cuenta con mayor respaldo factual. La lógica y la evidencia apuntan a que la hinchazón fue el resultado de una reacción alérgica a la picadura de un insecto, y no de ninguna otra causa. Pero, ¿qué hay de cierto en estos rumores? Prácticamente nada. La realidad, como ya les dije, es que se trató de una simple picadura de abeja. Es importante recordar que aunque Can Yaman es una figura pública, también es un ser humano. Y como cualquier persona, está expuesto a situaciones cotidianas, como picaduras de insectos, que pueden tener consecuencias físicas. Es fácil olvidar, detrás de la imagen de estrella de cine y de ídolo de masas, que Can Yaman es una persona de carne y hueso, con sus propias vulnerabilidades y que sufre los mismos problemas que cualquier otra persona. La picadura de abeja, en este sentido, nos recuerda la humanidad de las celebridades y que, a pesar de su fama y fortuna, no son inmunes a las adversidades y a las situaciones cotidianas. Ante la avalancha de rumores, el propio Can Yaman, o su equipo de relaciones públicas, no tardaron en aclarar la situación y en desmentir las especulaciones. Publicaron mensajes en las redes sociales, mostrando fotos y vídeos del actor recuperándose y confirmando que la picadura de abeja era la causa de la hinchazón. Estas publicaciones, lejos de calmar los ánimos, generaron aún más comentarios y especulaciones, aunque en esta ocasión, la mayoría de los comentarios fueron de apoyo y preocupación por el bienestar del actor. Algunos fans expresaron su preocupación por la salud de Can Yaman, enviando mensajes de ánimo y deseándole una pronta recuperación. Otros simplemente aprovecharon la situación para bromear y hacer memes, demostrando que, a pesar de la seriedad del asunto, el humor siempre encuentra su lugar. La respuesta del público fue diversa y refleja la gran variedad de personalidades y de formas de reaccionar ante una situación como esta. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo este episodio? En primer lugar, que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar conectados, informados y en contacto directo con nuestros ídolos y con el mundo que nos rodea. Por otro lado, pueden ser caldo de cultivo para rumores, especulaciones y noticias falsas.
Es importante como usuarios de redes sociales ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que vemos o leemos. La verificación de la información, la búsqueda de fuentes confiables y el pensamiento crítico son herramientas fundamentales para no caer en la trampa de la desinformación. En segundo lugar, que la fama tiene un precio. Ser una figura pública significa estar constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y de los fans. Cualquier cosa que hagas o que te suceda puede ser noticia, y cualquier noticia puede ser manipulada o tergiversada. Es importante para las celebridades mantener la calma, la profesionalidad y, en la medida de lo posible, la privacidad. Aprender a lidiar con la presión mediática, a separar la vida personal de la vida profesional y a proteger la privacidad son habilidades esenciales para sobrevivir en el mundo del espectáculo. En tercer lugar, que la salud es lo más importante. Can Yaman, como cualquier persona, sufrió una reacción alérgica que le causó malestar físico. Afortunadamente recibió la atención médica necesaria y se recuperó sin mayores complicaciones. Esto nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud y de prestar atención a los síntomas que nos presenta nuestro cuerpo. La prevención, la atención médica temprana y el cuidado personal son fundamentales para mantener una buena salud y para afrontar cualquier situación con la mayor fortaleza posible. En cuarto lugar, la importancia de la empatía y la comprensión. Detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, con miedos, con preocupaciones y con la necesidad de ser comprendida y respetada. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos y que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. El juicio fácil, las críticas destructivas y los comentarios malintencionados no contribuyen en nada a la sana convivencia social. En quinto lugar, la necesidad de desdramatizar. En ocasiones, tendemos a tomar las cosas demasiado en serio, a exagerar las situaciones y a crear dramas innecesarios. La picadura de abeja de Can Yaman, aunque generó expectación y curiosidad, no fue más que un incidente desafortunado, una anécdota más en la vida del actor. Aprender a relativizar, a reírnos de nosotros mismos y a no darle tanta importancia a los eventos cotidianos nos ayuda a vivir una vida más plena y feliz. Así que, en resumen, la historia de la picadura de abeja de Can Yaman es una lección sobre la naturaleza humana, la fama y el poder de las redes sociales. Una simple picadura de abeja se convirtió en un tema de conversación mundial, desató una ola de rumores y especulaciones, y nos recordó que, a pesar de su fama y fortuna, las celebridades también son personas comunes y corrientes, expuestas a los mismos riesgos y situaciones que todos nosotros. Nos enseñó además la importancia de la empatía, de la comprensión y de la crítica constructiva. Y ahora me gustaría profundizar un poco más en la reacción de los fans y en el impacto que este incidente tuvo en la imagen pública de Can Yaman. Como ya mencioné, la mayoría de los comentarios fueron de apoyo y preocupación. Los fans expresaron su cariño y admiración por el actor, enviándole mensajes de ánimo y deseándole una pronta recuperación. Muchos destacaron su belleza y su profesionalismo, y mostraron su deseo de verlo pronto recuperado y de vuelta a sus proyectos. Sin embargo, también hubo algunos comentarios negativos y críticas, aunque en menor medida. Algunos usuarios aprovecharon la situación para cuestionar la imagen del actor, para especular sobre su vida personal y para hacer comentarios malintencionados. Estas reacciones, aunque minoritarias, demuestran que la fama también tiene su lado oscuro, y que las celebridades deben estar preparadas para afrontar las críticas y los comentarios negativos. En general, la reacción de los fans fue positiva y demostró el gran cariño y apoyo que Can Yaman tiene por parte de su público. Este incidente, lejos de dañar su imagen, sirvió para fortalecer su vínculo con sus seguidores y para demostrar su humanidad y su cercanía. Es importante destacar que Can Yaman siempre ha sido muy cuidadoso con su imagen pública y que ha sabido manejar su fama con profesionalismo y discreción. Ha evitado las polémicas y se ha enfocado en su trabajo, lo que le ha granjeado el respeto y la admiración de sus fans y de la industria del entretenimiento. En cuanto al impacto del incidente en su carrera profesional, no parece haber tenido mayores consecuencias. El actor continuó trabajando en sus proyectos y mantuvo su agenda de compromisos profesionales. La picadura de abeja afortunadamente no le impidió seguir desarrollando su carrera y consolidando su éxito. Además, la reacción de Can Yaman ante la situación fue muy positiva. Mostró una actitud tranquila y relajada, y no le dio demasiada importancia al incidente. Esto demuestra su madurez y su profesionalismo, y su capacidad para afrontar cualquier situación con calma y serenidad.
En conclusión, la historia de la picadura de abeja de Kanyaman es un ejemplo de cómo un evento aparentemente trivial puede generar una gran repercusión mediática y social. Nos enseña la importancia de la información, de la verificación de las fuentes y del pensamiento crítico. Nos recuerda que las celebridades son seres humanos, con sus propias vulnerabilidades y que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre el poder de las redes sociales, la fama y la naturaleza humana. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido un poco. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias y debatir sobre estos temas. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la picadura de abeja fue el único motivo de la hinchazón? ¿Qué otros rumores escucharon? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden, por favor, si les gustó el vídeo, darle un like, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.